Estimados estudiantes, es un gusto saludarles. Me presento con ustedes. Soy la maestra Rocío Sánchez Medina. Soy licenciada en Contaduría Pública y cuento con 2 posgrados, una maestría en Administración Financiera, que me ha permitido desarrollar una visión estratégica en la toma de decisiones económicas y financieras, y una maestría en Gestión de Proyectos, con la cual he fortalecido mi capacidad de planear, organizar, dirigir y controlar proyectos en diferentes ámbitos profesionales. Me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio y acompañarlos en su proceso de formación profesional. Bienvenidos a esta cápsula en donde estaremos hablando de las medidas de defensa comercial y la solución de controversias Estado-Estado. Las medidas de defensa comercial son los instrumentos jurídicos y económicos de los que dispone un Estado para proteger a su rama de producción nacional frente a las prácticas desleales de comercio internacional, específicamente la discriminación de precios y la subvención de mercancías en el extranjero. Su finalidad no es recaudatoria ni estrictamente arancelaria, sino restitutiva. Buscan restablecer las condiciones equitativas de competencia en el mercado interno que fueron distorsionadas por la conducta desleal del exportador extranjero o del gobierno de su país de origen. Las cuotas compensatorias provisionales constituyen una medida cautelar y de carácter temporal dictada durante el desarrollo del procedimiento administrativo de investigación por prácticas desleales. El fundamento y la temporalidad son los plazos y condiciones internacionales para su imposición y son sumamente estrictos. Tienen momento de aplicación, no pueden aplicarse antes de transcurridos 60 días hábiles y tienen vigencia temporal que no excederá de 4 meses en investigaciones por discriminación de precios. Tienen los mecanismos de garantía y consignación, que es una característica fundamental de la cuota compensatoria provisional en el sistema legal mexicano, es que no exige necesariamente el desembolso en efectivo e inmediato del monto al fisco. La fianza sería otorgada por una institución autorizada a favor de la Tesorería de la Federación. El depósito en cuenta de garantía o fideicomiso, el importador deposita el periodo equivalente, deposita el monto equivalente a la cuota en una cuenta bancaria especializada, donde los fondos quedan congelados hasta que se dicte la resolución final. Y la obligación solidaria, otorgada bajo ciertas condiciones muy restrictivas por un tercero con solvencia económica comprobada. Si al dictaminarse la resolución fiscal la Secretaría de Economía determina que no existió dumping o subvención o que el daño no fue causado por estas importaciones, las garantías deben ser canceladas o devueltas íntegramente con los rendimientos financieros que se hubiesen generado. Las cuotas compensatorias definitivas. Las cuotas compensatorias definitivas representan el acto de autoridad final mediante el cual el Estado impone una carga económica permanentemente a la importación de mercancías específicas procedentes de empresas y países determinados, tras haberse acreditado plenamente la práctica desleal, el daño a la producción nacional y la relación causal. Los métodos de determinación y aplicación. El cálculo de la cuota compensatoria definitiva debe ceñirse rigurosamente al margen de discriminación de precios o al monto de la subvención específica calculada para cada exportador extranjero compareciente. En un escenario de discriminación de precios, el margen individual del dumping se expresa mediante la fórmula que vemos en pantalla. La cuota compensatoria definitiva puede ser específica, puede ser ad valorem o puede ser combinada o de precios de referencia. La vigencia de la cuota, al vencer los 5 años, la cuota se elimina salvo que se inicie un examen quincenal de vigencia para evaluar la persistencia de la práctica. Los compromisos de exportadores y de gobiernos.
Como alternativa a la imposición de cuotas compensatorias definitivas o provisionales, las legislaciones internacionales y nacionales prevén mecanismos de solución negociada y voluntaria conocidos como compromisos de precios, compromisos de subsidios, compromisos de los exportadores. Los exportadores extranjeros investigados pueden ofrecer de manera voluntaria compromisos de precios ante la UPCI para suspender o dar por concluido el procedimiento de investigación sin la imposición de cuotas compensatorias. Los compromisos de gobiernos. En los casos de investigaciones por subvenciones, el gobierno del país exportador puede comparecer ante la UPCI y ofrecer compromisos formales para resolver la controversia. Solución de controversias Estado-Estado. Cuando las medidas de defensa comercial, como la aplicación de cuotas compensatorias o cualquier otra política regulatoria fronteriza, son consideradas ilegales o violatorias de los tratados internacionales por parte de otro Estado soberano, surge una controversia internacional. Las normas del derecho internacional público prohíben la autotutela unilateral desmedida, obligando a los estados a recurrir a mecanismos institucionalizados y reglamentados de solución de diferencias. El mecanismo de solución de diferencias de la OMC. El entendimiento sobre solución de diferencias es el pilar que garantiza la estabilidad, previsibilidad y seguridad del sistema multilateral de comercio. Está administrado por el órgano de solución de diferencias, integrado por los representantes de todos los países miembros de la OMC. En la fase 1 tenemos las consultas bilaterales. Es la primera etapa obligatoria del procedimiento. El Estado reclamante solicita formalmente celebrar consultas con el Estado demandado para buscar una solución mutuamente satisfactoria sobre la medida restrictiva. 2. El grupo especial. El panel funciona como un tribunal arbitral de primera instancia, ad hoc. Está compuesto normalmente por 3 y excepcionalmente 5 expertos comerciales independientes e internacionales que no pertenezcan a los gobiernos en disputa. La fase 3, que es la apelación y la situación del órgano de apelación. El diseño original contempla un órgano de apelación de carácter permanente integrado por 7 miembros con mandatos de 4 años, encargado de revisar exclusivamente las cuestiones de derecho e interpretación jurídica contenidas en los informes de los grupos especiales. Y en la fase 4, que es la adopción del informe e implementación, para que el informe de un panel o del órgano de apelación adquiera fuerza vinculante obligatoria, debe ser adoptado por la OSD. La adopción se rige por la regla del consenso negativo inverso. El informe se aprueba automáticamente a menos que exista un consenso unánime de todos los países del OSD para no adoptarlo, lo cual es prácticamente imposible, dado que el país ganador siempre votará a favor de la adopción. Los paneles arbitrales bajo el capítulo 31 del TEMEC. El capítulo 31 del Tratado entre los Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá regula el mecanismo general de solución de controversias Estado-Estado para asegurar la correcta interpretación, aplicación y cumplimiento de las disposiciones del tratado regional. Y aquí tenemos la selección de panelistas. El tratado resuelve las vulnerabilidades del histórico Telecam, donde un país podía bloquear la conformación de los paneles al negarse a nombrar árbitros. La lista general, roster permanente de 30 personas preaprobadas garantizando fluidez. La estructura del panel se conformaba con 5 panelistas independientes y la selección cruzada es que cada país participante en disputa escoge a 2 panelistas del roster oficial que tengan la nacionalidad del estado opuesto
limitando sesgos de nacionalismo político. El procedimiento arbitral se desarrolla bajo principios de celeridad, transparencia y debido a proceso legal. Y tenemos las consultas. Las partes en disputa celebran consultas para intentar resolver el conflicto de manera amistosa. Si la diferencia no se resuelve dentro de los 30 días posteriores a la entrega de la solicitud, el reclamante puede solicitar la intervención de la Comisión de Libre Comercio del TEMEC o convocar directamente a la integración del panel. El procedimiento ante el panel. El panel recibe los escritos iniciales y de réplica de los gobiernos en disputa, celebra al menos una audiencia oral de carácter público y permite la participación de terceros países del tratado como observadores con derecho a presentar memoriales escritos. El informe inicial debe de estar dentro de los 150 días posteriores a la designación del último panelista y el informe final en un plazo máximo de 30 días tras la presentación del informe inicial. El cumplimiento y suspensión de beneficios. Una vez distribuido el informe final, si el panel determina que la medida adoptada por el país demandado infringe las reglas del TEMEC, las partes disponen de 45 días para acordar la solución de la controversia. Si no se alcanza un acuerdo sobre la implementación dentro del plazo previsto o si el país demandado se niega a retirar la medida infractora, el Estado reclamante está plenamente facultado para suspender beneficios de efecto equivalente. Esta suspensión de beneficios se mantendrá vigente hasta que las partes alcancen una solución mutuamente satisfactoria.